Listo. Sí, adelante. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva edición del Seminario Internacional de Matemática. Es para mí un placer presentar hoy a Rafael Rollero. Hizo el pregrado y la maestría en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela y el doctorado en el IMPA en Río. Actualmente es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Río. Bienvenido, Rafael. Cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Me da mucho placer recomenzar el seminario internacional. Es internacional, pero ha sido un contacto muy interesante, muy bonito entre gente de la comunidad de matemáticos venezolanos que están en el exterior y espero que continúe, ¿no? Yo sé que los tiempos presenciales están volviendo y que probablemente la frecuencia del seminario pueda disminuir, pero sería interesante continuar. Y bueno, dicho esto, ahora me quiero disculpar también porque esta exposición, la exposición yo la hice hace poco en inglés, en un seminario presencial. Entonces, para aprovechar los slides en inglés que tienen varias figuras y tal, entonces voy a conversar, voy a explicar un poco en castellano, pero voy a pasar los mismos slides en inglés que utilicé en la conferencia anterior. ¿Okay? Espero que no haya ningún problema. Bueno, entonces el motivo el tema de la conferencia son los problemas de Birkhoff para subvariedades lagrangianas minimizantes. Voy a hacer la idea de la conferencia es primero dar un contexto general de los problemas de Birkhoff con motivación. Después, eso va a ser prácticamente la primera mitad de la conferencia. Voy a tener que definir una serie de objetos que aparecen en el formalismo lagrangiano y hamiltoniano de la mecánica clásica. Y a partir de ese momento, bueno, voy a hacer apenas un survey y dar algunas ideas de los resultados en los que he trabajado, bueno, los que otros han trabajado, porque este es un tema muy bonito que, digamos, que se podría llamar clásico a partir de los años 80, o tal vez un poco antes, a partir de la teoría de Kolmogorov-Arnold-Moser ya existe esta problemática. Pero digamos que el tipo de resultados de los que voy a hablar son resultados que producidos a partir de los años 80. Entonces voy a hacer un survey, un poco de esos resultados y voy a contar un poco dentro de ese contexto las cosas que yo estaba haciendo junto con el profesor Mario Jorge de Díaz Carneiro, que es de la Universidad Federal de Minas Gerais, que creo que está por ahí. Entonces, primero un poco de motivación de los problemas de Birkhoff para subvariedades lagrangianas invariantes. En realidad, estos problemas fueron, digamos, son inspirados por un teorema clásico de Birkhoff, que tal vez sea de los años 30 o de 30 a 40, que es un teorema sobre aplicaciones llamadas tipo twist de un cilindro o de un anillo, que se llaman aplicaciones tipo twist exactos porque preservan una forma de área exacta en el anillo. ¿Okay? Entonces el teorema de Birkhoff dice lo siguiente: suponga que uno tiene un disomorfismo que preserva una forma de área sigma que es exacta en este anillo S1 por 0,1, un anillo que tiene frontera. Esa aplicación es por definición, ella preserva las fronteras del anillo. ¿Okay? Y suponer entonces que existe una curva continua invariante por este difomorfismo, o sea que la imagen de la curva es la propia curva, y que esa curva es homotópica a S1. Uno piensa en el anillo, después más tarde dentro de unos slides voy a mostrar una figura para que tenga más o menos idea, una idealización del enunciado. Piensen en el anillo como el cilindro, como el círculo con el intervalo 0,1 como si fueran fibras verticales sobre el círculo, ¿no?
Y la curva C es homotópica a la base de ese cilindro, ¿no? Una curva cerrada homotópica a la base del cilindro. Entonces, la conclusión es que la proyección pi que asocia a cada punto de este cilindro, ¿no? Coordenadas P del círculo y T de 0, 1, la primera coordenada, ¿no? Restringida a la curva C es un homeomorfismo, o sea que cada vertical de este cilindro intersecta la curva en apenas un punto. ¿Okay? Además de eso, la curva es Lipschitz y las órbitas que están dentro de la curva, que es invariante por la acción del difomorfismo, son minimizantes de una cierta acción, de un principio de acción que está asociado a la forma exacta sigma. Esto tiene mucho el sabor de lo que después fue llamado formalismo lagrangiano para la mecánica clásica. Y voy a explicar, digamos, con más calma ahora, con un poco más de detalle, los conceptos que aparecen aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, un difomorfismo entonces del cilindro en el cilindro que preserva la frontera se llama un twist monótono. Sí, él puede ser escrito así, ¿no? F de x, y en coordenadas del cilindro, ¿no? Tiene una coordenada x, que es una función de xy, coordenada y, que es una función de xy, y él satisface que la derivada de la primera coordenada con relación a la segunda, a la y, es siempre mayor que 0. ¿Okay? Esa es la primera condición, y la segunda condición es que preserva la forma de área sigma. Una forma de área sigma para mí, o sea, una forma de área en general, en esta conferencia va a ser una forma como el de un determinante, digamos así. Todo lo que se parezca a un determinante es una forma bilinear, antisimétrica, no degenerada, definida en el cilindro. Por ejemplo, en el plano, el determinante es esa función, ¿no? El determinante de dos vectores es el área del paralelogramo generado por esos dos vectores. Bueno, la forma sigma es algo así como un determinante, ¿okay? Definida en cada plano tangente de un punto del cilindro. Entonces, el difomorfismo preserva esa forma de área. Entonces, algunos comentarios aquí. Como la forma de área es exacta, o sea, ella es la diferencial, por definición de exacta, ¿no? Es la diferencial de una forma, que es un funcional lineal en cada espacio tangente del cilindro. Entonces, eso genera, digamos, uno considera la siguiente función, que es una integral S de Z, es la integral de W a Z de la 1 forma, donde W y Z, W, digamos, es un punto base, y Z es un punto cualquiera en el cilindro. Eso porque la forma cerrada es una integral que no depende del camino, ¿no? Y entonces eso define una especie de, eso se llama el principio de acción asociado a la forma sigma, ¿ok? Y eso permite definir una especie de lagrangiano generalizado en el espacio de las sucesiones del círculo, en la base. Eso no lo voy a explicar mucho, en fin, prefiero reservarme esta explicación, que no es difícil, para el final de la conferencia, si a alguien se interesa. Pero el punto importante es el siguiente, que uno puede definir una especie de, a partir de ese lagrangiano, que es como si fuera una especie de distancia definida en el conjunto de las sucesiones de puntos en el círculo. Si uno toma una sucesión de n puntos en el círculo, entonces esa distancia es mínima si solo si esa sucesión de n puntos corresponde a la sucesión de n primeras coordenadas de puntos en una misma órbita que tiene n elementos. Entonces, como si fuera una especie de geodésica, digamos así. Cuando si uno estuviera hablando de lagrangianos, por ejemplo, lagrangiano métrico, la distancia, una órbita sería como una geodésica de este principio variacional. Y esto tiene mucho que ver justamente con el planteamiento de los problemas de Birkhoff en el contexto de los hamiltonianos y lagrangianos. ¿Okay? Aquí está una figura, ilustra más o menos lo que significa la aplicación tipo twist, ¿no? Uno tiene aquí el cilindro, que es el C1 por un intervalo 0,1, y entonces la imagen de cualquier recta vertical, cualquier recta amarilla aquí, digamos, que es un punto del círculo por 0,1, es una curva, esa curva azul ahí, la imagen de una vertical cualquiera que intersecta todas las curvas, todas las verticales en apenas un punto. Eso es lo que significa esta condición
de que la derivada de la primera coordenada de f, del difeomorfismo con respecto a la segunda coordenada y es mayor que 0. La imagen de cualquier vertical es una curva que crece en la coordenada y. Y una curva invariante, en la segunda figura a la derecha, una curva invariante C justamente es que sea una curva invariante por el difeomorfismo, o sea, invariante quiere decir que f de c de x está contenida en c de x para todo x. Entonces esa curva tiene que ser lo que a partir de ahora vamos a llamar un gráfico de la proyección vertical o de la proyección canónica. La proyección vertical va a cambiar de nombre dentro de poco. Lo vamos a llamar proyección canónica. Un gráfico de la proyección canónica quiere decir que, bueno, que cada recta vertical intersecta esa curva en apenas un punto, como ustedes están viendo aquí. Esa curva es homotópica al círculo, a la base, y cada recta vertical, ¿no?, del anillo, del cilindro, intersecta la curva en un único punto. Es como si uno pudiera ver esa curva como si fuera un gráfico definido de S1 de la base en 0, 1, ¿no? Para cada punto del círculo uno le asocia un punto aquí T, digamos, en el intervalo 0, 1. Por eso que se llama, normalmente en el formalismo lagrangiano se llama un gráfico. Entonces, eso es más o menos lo que dice el teorema de Birkhoff para difeomorfismos tipo twist exactos del anillo. Entonces vamos a pasar ahora al contexto lagrangiano y hamiltoniano, que es el que me interesa. Aquí voy a tener que hacer una especie de crash course digamos, fundamentos de formalismo lagrangiano y hamiltoniano para poder explicar un poco algunos conceptos y mi propósito es hacer un paralelo de ciertos objetos que aparecen en el formalismo lagrangiano y hamiltoniano con los objetos que acabamos de definir para difeomorfismos tipo twist del anillo. ¿Okay? Entonces, digamos, para comenzar, un lagrangiano, bueno, uno considera una variedad riemanniana, o sea, una variedad que tiene una métrica riemanniana definida en cada plano tangente. Su fibrado tangente le vamos a llamar T de M. Y entonces en el fibrado tangente de M uno considera lo que se llama un lagrangiano de Tonelli, que es una función de clase CK, con K suficientemente grande, ¿no?, definida del fibrado tangente en R, una función escalar, que satisface las dos siguientes condiciones. La hessiana de la función con respecto a las variables verticales del fibrado tangente es positiva definida. O sea, es una función que las variables verticales son las variables del espacio tangente. En el fibrado tangente, en cada plano tangente, hay el fibrado tangente está parametrizado por las variables de la variedad y las coordenadas de la variedad y las coordenadas de cada plano tangente. ¿Ok? Entonces yo voy a llamar las coordenadas o las variables verticales las variables o coordenadas de cada espacio tangente. Fijando un punto P, digamos, las variables verticales son las variables, digamos, coordenadas lineales que uno toma en un espacio tangente en P. ¿Ok? Entonces, el hessiano de L con respecto a esas variables es una función definida positiva. O sea, si uno fija un plano tangente y ve el gráfico de la función del lagrangiano restringido a ese plano tangente, lo que uno ve es una función convexa, digamos así. ¿Ok? Y además la segunda condición es que la función L es superlineal, también en cada fibra vertical, en cada espacio tangente. O sea, que es el límite cuando la norma de los vectores del espacio tangente en P tiende a infinito, del cociente de L por la norma de LPW por la norma de W, eso tiende a infinito. O sea que la función L en cada espacio tangente, ella crece más que cualquier función lineal. O sea, la convexidad pareciera que implicara eso, pero no es obvio. No es claro. Hay funciones que son convexas que asintóticamente crecen como funciones lineales. Entonces uno pide además esta condición aquí. Esta definición de los lagrangianos de Tonelli es la condición más común que satisfacen, digamos, todos los lagrangianos de la mecánica clásica que uno estudia, digamos, en los cursos de física y mecánica básica. Por ejemplo, el lagrangiano, más adelante voy a mencionar varios ejemplos. Ahora me permito seguir con un poco más del formalismo lagrangiano. La ecuación de Euler-Lagrange es la ecuación de segundo grado, de segunda orden, que está definida por esta ecuación aquí. Es una ecuación que ella es derivada por el cálculo
la teoría de Lagrangiana, el formalismo lagrangiano, está inspirado en el cálculo variacional. O sea, esta ecuación de Lagrange, ella proviene de considerar, por ejemplo, eso lo voy a mencionar un poco más tarde, la integral del lagrangiano en curvas, ¿no? Que unen dos puntos. Y uno quiere minimizar la integral del lagrangiano en una curva que une, digamos, dos puntos fijos. Y para eso, qué sé yo, hace una variación de la curva por puntos fijos, uno hace deriva con respecto al parámetro de la variación, y lo que aparece dentro de la integral finalmente es la ecuación de Euler-Lagrange. Entonces es una ecuación que describe puntos críticos, digamos, del conjunto de curvas por el funcional de acción lagrangiana. Tal vez lo había podido definir ahora, pero bueno, va a aparecer más. Esta ecuación entonces define como una ecuación diferencial ordinaria de orden 2. Ella define un flujo, ¿no? Hay un sistema de orden 1 asociado en el espacio tangente, y el flujo simplemente poner ¿no? Uno pone como primera coordenada, para coordenada en la variedad es la curva solución de la ecuación de Euler-Lagrange, y la coordenada la segunda coordenada en el espacio tangente es la derivada de esa curva. ¿Ok? Entonces, ejemplos, aquí, bueno, menciono algunos ejemplos. Cuando uno tiene una métrica riemanniana, el lagrangiano que se considera, digamos, para el lagrangiano, digamos, el objeto de estudio es justamente la métrica, ¿no? Esto no es G2, esto es G. Vamos a borrar esto acá. Poner G nada más. Sería la métrica. Yo normalmente uso, o sea, esto que está aquí es la norma al cuadrado del vector B, que es la métrica riemanniana en P, en el punto P. Normalmente yo uso su índice, no sé por qué puse el P aquí arriba. Pero eso sería la métrica, la norma al cuadrado del vector P. Y aquí, o sea, sería G, vamos a poner aquí B mejor. B, ahí está. Y el P, que no aparece aquí, debería aparecer como su índice en la G, ¿ok? El G así, sería así, vamos a poner acá, ya que puedo escribir. Es G, P de B, ¿ok? Porque la métrica riemanniana ya define un producto interno en cada espacio tangente. En el espacio tangente en P, entonces esto es exactamente la norma de B al cuadrado en el punto P. ¿Ok? Eso es lo que significa. Ese es el lagrangiano que uno considera. Entonces, cuando uno considera la acción lagrangiana, que va a aparecer más tarde de una forma un poco más general, la acción lagrangiana en una curva es esta, integral entre AB del lagrangiano de gamma de T, ¿ok? Cuando la curva es una curva diferenciable, digamos, de AB en M. Entonces, en este caso, la acción lagrangiana es la integral de la norma al cuadrado de los vectores tangentes a la curva. Y cuando todos, digamos, sabemos cuando tomamos cursos de geometría riemanniana elemental, que las curvas que minimizan la acción lagrangiana en el caso geodésico son las geodésicas. ¿Okay? Por eso se llama lagrangiano geodésico. ¿Ya? Eso está en los libros, digamos, básicos de geometría riemanniana. Cuando otro tipo de lagrangianos, digamos, que se estudia mucho en la mecánica clásica, son los lagrangianos mecánicos, que son de esta forma. En realidad, aquí, en realidad aquí no aparece sino, aquí no debería, bueno, normalmente se pone un menos, acá yo puse un más. Pero bueno, yo creo que da lo mismo. Y la diferencia entre el lagrangiano mecánico y aquí puse otra vez el eje cuadrado. Sería la misma métrica riemanniana, ¿no? No sé por qué yo usé esa notación ahí, pero sería solo la G, la norma del vector al cuadrado
Y aquí vamos a cambiarle el signo para aprovechar que estoy corrigiendo. Eso. Y aquí, entonces, eso es un lagrangiano mecánico. A un lagrangiano mecánico es un lagrangiano riemanniano al que uno le añade o le quita una función escalar. ¿Okay? Por ejemplo, el péndulo simple, ¿no? Él se puede escribir, las soluciones del péndulo, de la ecuación del péndulo, son las soluciones de la ecuación de Lagrange de un lagrangiano como un lagrangiano mecánico. ¿Okay? Entonces, salvando acá. Okay, entonces ahora voy a continuar. La energía asociada al lagrangiano es esta función aquí. Esta L sub B es el gradiente del lagrangiano con respecto a las variables verticales o del plano tangente. Y esta notación, esto quiere decir, es una notación de producto interno o en el fondo esto es la diferencial del lagrangiano con respecto a las variables verticales aplicada al vector B. ¿Okay? Entonces esta es la diferencial de L con respecto a B aplicada a B y uno le sustrae L de PB. Eso se llama la energía del lagrangiano. La energía es una integral primera del flujo, o sea, si uno calcula la energía en una órbita, una solución de la ecuación de Euler-Lagrange, si uno pone como P gamma de T y como B gamma prima de T su derivada, esa función es constante. ¿Okay? Es una de las cuestiones importantes básicas del formalismo lagrangiano. Otro concepto importante es la transformación de Legendre, que se define de esta forma. Esta transformación de Legendre la permite ir del espacio tangente, del fibrado tangente de la variedad, al fibrado cotangente de la variedad, y es dado por esta aplicación. Al punto PB, un punto P y un vector B de la variedad, uno le asocia un punto P y la diferencial del lagrangiano con respecto a B. Esto es una unoforma, no lo puede ver como una unoforma porque es como la diferencial del lagrangiano actuando en los vectores tangentes. Eso da un funcional lineal en cada punto. ¿Okay? Para lagrangianos de Tonelli, esta transformación de Legendre es un difomorfismo. Eso se debe esencialmente que lesiana no hace la diferencial de la L, aquí de la transformación de Legendre va a aparecer lesiana de L, que es definida positiva, entonces es un difomorfismo. Y ahora en vista de eso, uno puede definir entonces una función que se llama el hamiltoniano asociado a L, que es una función del fibrado cotangente de M en R, que es dado por justamente ese teta, aquí es un punto P y una forma, ¿no? Es L compuesto con la inversa de la transformación de Legendre aplicada a la forma. ¿Okay? El flujo hamiltoniano, ¿no? Es el flujo cuyas órbitas son soluciones de la ecuación de Hamilton. La ecuación de Hamilton es esta aquí, que es una ecuación super hiper conocida. Y ese flujo es conjugado por la transformación de Legendre al flujo phi t, que es el flujo geodésico, al flujo lagrangiano, perdón, no es lagrangiano. Entonces aquí el phi t es el flujo lagrangiano, el psi t es el flujo hamiltoniano, y ese psi t es solución de la ecuación de los psi t. Es en realidad un sistema de ecuaciones de orden 1 definido en función del Hamiltoniano. Entonces una de las cosas, digamos, más prácticas o sea, ¿qué es lo que hace esta transformación? El fondo ya transforma el flujo de Euler-Lagrange por una conjugación o por un difomorfismo, una conjugación en un flujo que tiene una ecuación mucho más simple, ¿no? Que satisface un sistema de ecuaciones que es mucho más sencillo que la ecuación de Euler-Lagrange. Y ese sistema de ecuaciones es el sistema de ecuaciones de Hamilton. ¿Ok? Y estas coordenadas aquí, la coordenada P es la coordenada P del punto base en la variedad, y la coordenada Q ahora es la dada por la transformación de Legendre, que es un difomorfismo. ¿Ok? Entonces, yo creo que con esto ya se puede pasar a hablar un poco más de conceptos un poco más abstractos e importantes que nos van aproximando a la formulación del problema de Birkhoff para el contexto lagrangiano. Voy a hablar un poco sobre estructuras simplécticas en el espacio cotangente. El hamiltoniano, en el fibrado cotangente,
existe dos formas, que se llama una dos formas simpléctica, natural, definida en el fibrado cotangente. Esa dos forma simpléctica natural. Una forma simpléctica es, definiendo rápidamente, una forma bilineal, alternada, cerrada y no degenerada, ¿no? Como si fuera una forma de área, pero ahora estamos en dimensión cualquiera, ¿ok? Y entonces, esa dos formas que es simpléctica, ella es la diferencial de esta forma que está aquí. Uno toma la suma de las coordenadas, recuerden que estamos en el cotangente, ¿no? Entonces, alfa en el punto, esto sería alfa, vamos a poner aquí, alfa en el punto, la variedad tiene dimensión n, entonces P tiene n coordenadas, Q también tiene n coordenadas, y es este punto, esta función Q aquí en cada P es una forma, entonces tiene n coordenadas lineales. Esas son las coordenadas que estoy poniendo aquí. Y estas son las coordenadas de los diferenciales que generan el espacio de las unoformas en el espacio tangente de P. Entonces, eso que está aquí se llama la unoforma canónica del hamiltoniano. Y a través de la transformación de Legendre uno puede, digamos, definir objetos parecidos en el tangente. Y resulta que, o sea, un fato, un hecho, digamos, importante, que las dos, tanto la forma alfa como esta forma simplética, son preservadas por el flujo hamiltoniano. O sea, el flujo hamiltoniano actúa como una familia a un parámetro de transformaciones que se llaman en la mecánica transformaciones simplécticas. ¿Okay? Son transformaciones que preservan esta forma de área aquí. Y eso es una cosa importante porque las transformaciones que preservan área tienen propiedades especiales, tienen bastantes propiedades especiales que no tienen, digamos, los sistemas dinámicos en general. ¿Ok? Esta unoforma aquí, otro comentario que me parece que nos aproxima un poco más a la formulación de los problemas de Birkhoff en este contexto, es que estas coordenadas, sub K, ellas son las coordenadas, recuerden, de la transformación de Legendre, que es dada por el gradiente del lagrangiano con respecto a las coordenadas verticales. Entonces, si uno viene a esta unoforma, entonces ella tiene la cara de la diferencial esa es la cara de una forma, de una unoforma, cuya diferencial, o sea, voy a volver un poquito aquí, por eso a veces uso el índice para facilitarme la vida. Porque recuerdan aquí, por ejemplo, en este slide, aparecía que la forma área exacta, la forma de área que se consideraba en el cilindro, la forma sigma es exacta, entonces es el diferencial de una forma sigma de teta. Y entonces, en el contexto lagrangiano, está pasando exactamente una cosa bien análoga, ¿no? O sea, en el contexto lagrangiano hamiltoniano, hay una forma de área que es preservada por el hamiltoniano, y esa forma de área es la diferencial de una forma, de una unoforma. ¿Okay? Entonces, y esa unoforma, ella es esencialmente el gradiente del lagrangiano con respecto a las coordenadas verticales. Entonces, cuando uno considera la integral de esa forma, que es lo que uno consideraba aquí, uno considera la integral de la unoforma. Entonces aquí es moralmente, en el caso lagrangiano o hamiltoniano, la integral del gradiente en curvas. Eso es más o menos el lagrangiano. Eso es como si fuera una longitud. Es por eso que aquí yo hablo de un lagrangiano generalizado. Eso se puede hacer en el contexto de las aplicaciones tipo twist, pero geométricamente queda mucho mejor definido. Es más claro imaginarse la definición en el contexto lagrangiano porque es más geométrico. ¿Ok? Y entonces ahora, bueno, me falta definir lo que sería una subvariedad lagrangiana. Una subvariedad lagrangiana es una subvariedad definida dentro del espacio tangente, el fibrado tangente. Aquí en realidad sería por el fibrado cotangente. Me falta una estrellita.
Se es llamada lagrangiana si tiene la dimensión de M y la forma simpléctica vale 0, restringida al espacio tangente a cada punto de esa subvariedad. Uno puede demostrar que las subvariedades lagrangianas tienen energía constante, o sea, el hamiltoniano, una subvariedad lagrangiana está contenida en un nivel del hamiltoniano, y las subvariedades lagrangianas entonces son, o sea, no es que sean muy comunes, pero son objetos muy importantes porque ellos aparecen, esas subvariedades aparecen en los hamiltonianos que tienen simetría. Esto es un asunto, digamos, bien conocido en mecánica. Entonces, un sistema mecánico que tiene simetría siempre aparecen subvariedades lagrangianas invariantes. Los sistemas que son totalmente integrables, eso es el teorema de Arnold-Liouville, que dice que una variedad donde está definido un hamiltoniano que tiene n integrales primeras en involución, que son linealmente independientes. En fin, aquel teorema clásico de Arnold-Liouville es un hamiltoniano, es tal que la variedad tiene que ser difomorfa al toro, y el fibrado tangente es foliado por toros lagrangianos invariantes, que además son gráficos de la proyección canónica, de la proyección vertical, digamos. Entonces, el contexto de los hamiltonianos totalmente integrables es un contexto donde aparecen de forma natural estas subvariedades lagrangianas invariantes. Y después la teoría de Kolmogorov-Arnold-Moser, que es una teoría perturbativa de los sistemas totalmente, de los hamiltonianos totalmente integrables, y que fue una teoría que fue, digamos, fue un hito de la teoría perturbativa en los años 50 para la mecánica, para la dinámica conservativa, porque se prueba esencialmente que si uno perturba un sistema totalmente integrable en una topología suficientemente fina, entonces muchas de estas subvariedades invariantes lagrangianas ellas persisten en la perturbación también. Uno podría pensar que un sistema mecánico, que tiene muchas simetrías, uno lo perturba un poquito, qué sé yo, por ejemplo un flujo geodésico. Imagínense un flujo geodésico en un toro de revolución en R3, por ejemplo, que tiene un montón de simetría, la simetría rotacional. Ahora, suponga que uno perturba un poquito la métrica de rotación en el toro de revolución y le hunde y le fabrica una especie de, como si fuera una espinilla, como que sea el toro de revolución, y aquí de repente uno lo perturba un poquito y le saca una espinilla aquí. Y el toro se volvió adolescente. ¿Okay? Entonces esta métrica no tiene más simetría. ¿Okay? Entonces lo que prueba el teorema de Arnold-Kolmogorov-Moser es que, digamos, si uno toma un sistema totalmente integrable en un toro así, y uno perturba un poquito, digamos que la espinilla no es muy grande, ¿no? Entonces muchos de estos toros invariantes todavía persisten. Estas subvariedades lagrangianas. Eso fue un teorema realmente fue un hito, fue un teorema muy importante todavía. Las herramientas que se desarrollaron en esa teoría se usan ahora para estudiar perturbaciones de hamiltonianos totalmente integrados. Entonces, ahora sí puedo, digamos, motivar o, digamos, establecer por lo menos un diccionario que me permite formular los problemas de Birkhoff en el contexto lagrangiano o hamiltoniano a partir de los problemas de Birkhoff o del teorema de Birkhoff para twist maps del cilindro, ¿no? Entonces, el diccionario sería más o menos así. Una aplicación, digamos, de twist, una aplicación twist en el anillo que preserva área en el contexto lagrangiano, digamos, será reemplazada por el hamiltoniano de Tonelli, digamos. ¿Okay? Y normalmente se estudia el toro aquí por motivos, digamos, de preferencia de la mecánica clásica y tal. La proyección vertical pi del anillo, que asocia a cada punto del anillo su coordenada en el círculo, va a ser sustituida por la proyección canónica, que es la proyección que asocia a cada punto, digamos, del fibrado cotangente, su primera coordenada, la coordenada de la variedad. ¿Okay? Una curva invariante va a ser reemplazada en esta formulación por una subvariedad lagrangiana invariante, y la función generadora, que es aquella especie de, digamos, lagrangiano generalizado que yo no definí, pero que depende de la integral, de la uniforme y tal, aquella, eso va a ser sustituido por el lagrangiano asociado al hamiltoniano. ¿Okay? Y entonces los problemas de Birkhoff para subvariedades lagrangianas invariantes son esencialmente dos, ¿no? Que se derivan de los teoremas de Birkhoff para el anillo, digamos. El primero es
se podría enunciar así, ¿no? De la forma siguiente. Si uno considera una variedad compacta y una subvariedad lagrangiana invariante por el flujo hamiltoniano, que es homóloga o homotópica a la sección nula del fibrado cotangente, entonces ese es un gráfico de la proyección canónica. Las secciones nulas es como es el conjunto de puntos, un punto de pares P0 dentro del fibrado cotangente, como si fuera de alguna manera la base de este fibrado cotangente, una cosa así. Y entonces una curva, una subvariedad homotópica homóloga, o sea, uno se imagina, si ustedes se pueden representar este enunciado exactamente como uno se representa esto aquí. O sea, imagínense que uno, en vez de aquí, en vez de este círculo, no tiene la variedad. En vez de estos segmentos verticales, no tiene los espacios tangentes, que es el fibrado, perdón, cotangente. Y en vez de esta curva invariante, en vez de esta curva, uno tiene una subvariedad. ¿Ok? Y entonces, esta subvariedad es homotópica a la base. ¿Ok? En nuestro caso, es homotópica a la sección 1. Entonces, el problema dice, o eso en realidad es como si fuera, esto es en realidad no diría yo que es un teorema, pero es una conjetura con muchos casos particulares importantes probados. Dentro de poco, en los próximos slides voy a hacer un solving. Y entonces esto sería esencialmente el primer problema de Birkhoff. El segundo problema de Birkhoff sería el siguiente. Si uno tiene una subvariedad lagrangiana invariante por el flujo hamiltoniano, que es minimizante por la acción, por el funcional de acción asociado a H o al lagrangiano. ¿Okay? Sería la integral del lagrangiano, etcétera. Eso lo voy a definir dentro de poco. Y minimizante quiere decir que las curvas que cuando uno toma una órbita del flujo de Euler-Lagrange y proyecta en la variedad, eso da una curva, ¿no? Entonces uno integra el lagrangiano en esa curva y resulta que bueno, eso lo tengo que definir después. Lo voy a definir después porque si no va a ser un poco más difícil decirlo todo. Bueno, el asunto es que este segundo problema, él está inspirado en la parte variacional de los teoremas de Birkhoff. Recuerden que los teoremas de Birkhoff tenían dos tipos de conclusiones. La primera conclusión, o sea, la hipótesis es que existe una curva invariante por el difomorfismo tipo twist, ¿okay? Que es homotópica a la base, al círculo. Entonces aquí hay dos conclusiones. Una, que la curva C es un gráfico, o sea, la proyección vertical es un homeomorfismo restringido a la curva. Y que las órbitas contenidas en la curva son minimizantes de ese principio de acción que yo no definí, que está asociado, que es función de la forma, de la forma teta, donde sigma es igual a de teta. ¿Okay? Entonces, esa parte de aquí, o sea, la primera parte es como una parte topológica, son propiedades topológicas de la curva, y la segunda parte son propiedades variacionales, que tienen que ver con un principio de acción asociado a la aplicación tipo twist. Entonces, aquí los problemas de Birkhoff en el contexto lagrangiano o hamiltoniano también se pueden dividir en dos partes. Entonces, la primera, este enunciado a la izquierda, es como si fuera la parte topológica, la versión topológica en el contexto lagrangiano de los trabajos de las conclusiones de Birkhoff para twist maps. Y esta parte de la derecha sería como la conclusión, digamos, variacional, ¿no? de los trabajos de Birkhoff en el contexto de los lagrangianos. ¿Ok? Entonces ahora creo que voy a dar ok, entonces ahora un poco explicar en qué consiste, digamos, cuáles son los problemas, el problema fundamental de estudiar la propiedad de gráfico. Un gráfico, como les dije anteriormente, una subvariedad lagrangiana es un gráfico cuando la proyección vertical le intersecta en apenas un punto, ¿no? O sea, cada fibra vertical le intersecta en apenas un punto. Entonces, el problema este problema en el caso de las subvariedades es naturalmente asociado al estudio de las singularidades, ¿no? Porque cuando falta transversalidad de la intersección entre las fibras verticales y las subvariedades, cuando hay tangencias. Entonces, esas tangencias son singularidades de la proyección canónica. Hay muchas maneras de estudiar esas tangencias, ¿no? En los años, entonces aquí le voy a dar un poco la historia de esos problemas, de los problemas de Birkhoff. En los años 80,
o tal vez no, un poco antes, ¿no? Los años 60 o 70, la época donde es que Arnold definió el índice de Maslow. El índice de Maslow fue una herramienta, digamos, de topología diferencial o topología simpléctica que fue justamente desarrollada para estudiar los puntos críticos de la proyección canónica restringida a subvariedades lagrangianas. Es una especie de índice, ¿no? Y entonces resulta que cuando la subvariedad lagrangiana es homóloga a la sección nula o homotópica a la sección nula, este índice es 0. ¿Okay? Y eso lo aprovecharon, digamos, Polterovich en el caso de dimensión 2 y Viterbo en el caso general en los años, esto ya fue años 80, un poco después de como 10 años, tal vez 20 años después del surgimiento de la noción del índice de Maslow, que cuando la subvariedad lagrangiana invariante por el hamiltoniano es homóloga a la sección nula y tiene una hipótesis adicional en la dinámica que es esta que está acá, que el flujo restringido a la subvariedad lagrangiana es recurrente por cadenas. Eso no lo voy a definir, pero no es difícil de definir, es una hipótesis en la dinámica. Entonces, la proyección canónica restringida a la subvariedad lagrangiana es, de hecho, un gráfico. No hay regular, quiere decir que no hay tangencias entre la subvariedad lagrangiana y la fibra vertical. Y entonces, a partir de aquí, Arnold ya sabía, tenía un argumento para demostrar que, bueno, si la proyección canónica es un dimorfismo local, porque no hay tangencias, o sea, la transversalidad entre la subvariedad lagrangiana y las filas verticales implica que la proyección canónica es un dimorfismo local, entonces ya Arnold sabía a partir de aquí probar que de hecho era un dimorfismo. Y esa teoría se desarrolló esencialmente en la década de 80, tuvo varios resultados importantes después en el inicio del 90, después se paró. Y después en la década de 2000, 2000 ya bastante más o menos avanzado, trabajos de Fukaya, Busaid, y esencialmente Fukaya, Busaid, ¿no? Y otros, etcétera, usaron homología de Floer para estudiar los puntos críticos justamente de la proyección canónica restringida a su variedad lagrangiana, y tiene un punto de vista un poco diferente, pero en fin, en el fondo, todo lo que se quiere hacer con las tangencias de la subvariedad lagrangiana con las fibras verticales es una teoría de punto crítico, como se llama una teoría de Morse. Este índice de Maslow es una especie de, o sea, tiene un sabor de teoría de Morse, y esto que está aquí, la homología de Floer, es teoría de Morse en dimensión infinita. Entonces, estos son desarrollos bien avanzados, muy profundos, que usan herramientas de topología y geometría simpléctica muy poderosas. Y entonces eso es esencialmente lo que se conoce, digamos, hasta ahora, del lado, digamos, de la topología simplética. Ahora, del lado variacional, ahí se conoce un poco menos. Curioso, porque los primeros resultados que hubo de los problemas de Birkhoff fueron justamente para el lado variacional, para dimensión 2. Entonces vamos a ver, voy a definir algunas cosas, vamos a poner que sea el toro, solo para fijar ideas. Cuando uno uno puede levantar el lagrangiano al recubrimiento universal del toro, y digamos que sea el etil del lagrangiano levantado. Entonces decimos que una solución de la ecuación de Lagrange de L tilde más una constante es un minimizante global, y aquí está finalmente la expresión de la acción lagrangiana. Si la integral de L tilde más K en la curva es mínima en la curva C igual a gamma de TS para cualquier, o sea, si la acción es mínima en gamma de TS, para cualquier curva que una, digamos, gamma de T con gamma de S. Y eso es para cualquier T y S. O sea, como si fueran unas geodésicas, como si fueran unas rectas, digamos. La acción lagrangiana en el caso del lagrangiano euclidiano, serían las rectas, ¿no? En el plano, una recta es la curva tal que uno ha tomado cualquier par de puntos en la recta, y la longitud mínima de las curvas que unen esos dos puntos es exactamente la longitud de la recta, que es la distancia entre los puntos. Entonces, esta definición de minimizante global para lagrangianos es una extensión de la definición de geodésica, digamos así, pero hecha para lagrangianos.
Se le pone un K aquí porque, como en el caso, yo les voy a mostrar una figura, en el caso de hamiltonianos o lagrangianos existe un nivel de energía por debajo del cual no existen esas minimizantes. Y entonces ese K se llama el nivel crítico de Mañé. Mañé fue el primero que estableció, digamos, de forma rigurosa, definió de forma rigurosa ese nivel crítico, ¿no? Existen, sobre el nivel crítico siempre hay minimizantes. En realidad aquí tendría que ser un K mayor que, no mayor igual, ¿no? Para cada nivel crítico estrictamente mayor que el nivel, o sea, para cada nivel estrictamente mayor que el nivel crítico, el flujo hamiltoniano dentro del nivel de energía se puede reparametrizar para convertirlo en un flujo geodésico de una métrica de Finsler. O sea, eso no lo voy a explicar, pero esencialmente esto prueba un poco la importancia de los flujos geodésicos. O sea, para niveles supercríticos de energía, para niveles suficientemente altos de la energía, el flujo hamiltoniano es esencialmente un flujo geodésico. Un flujo geodésico que tiene esa relevancia dentro del estudio de la mecánica plástica. Y entonces, una subvariedad lagrangiana del cotangente es llamada minimizante. Si todas las órbitas del flujo hamiltoniano, entonces se proyectan en la variedad en curvas que después se levantan al recubrimiento universal y satisfacen esa condición de minimizantes globales que yo les acabo de definir. ¿Ok? Y uno puede probar, es un lema clásico, tal vez Dijkstra, de la época de Dijkstra, ya se sabía, que cualquier subvariedad lagrangiana, cualquier gráfico lagrangiano es minimizante. O sea, si uno toma una subvariedad lagrangiana de tal manera que la proyección vertical o canónica sea un difeomorfismo, un homeomorfismo, entonces todas las curvas, ¿no?, que se proyectan de las órbitas contenidas en la subvariedad lagrangiana, esas curvas o sea, las curvas se proyectan difeomórficamente en curvas, las órbitas se proyectan difeomórficamente en curvas en la variedad, y ellas son todas, cuando se levantan, son todas minimizantes. ¿Ok? Entonces, el segundo, digamos, problema de Birkhoff sería algo así como una especie de recíproca de esto. O sea, uno quiere saber si una subvariedad lagrangiana, tal que todas las órbitas, ¿no?, son levantamientos de curvas o son definidas, asociadas a curvas que son minimizantes globales, entonces esa subvariedad lagrangiana es de hecho un gráfico de la proyección canónica. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, aquí hay una figura que ilustra un poco esto del nivel crítico que yo les decía. Cuando uno hace, esto es el espacio de fase, o un esquema del espacio de fase del péndulo, ¿no? El péndulo simple, no agarra, que se uno considera un punto, que hace un clavo, pone un clavo en la pared y pone una cuerda aquí, qué sé yo, de longitud L, y cuelga aquí una pelotita con masa M. Entonces, la ecuación que modela, digamos, la oscilación de este péndulo aquí. Entonces, estos son los niveles de energía, digamos, un esquema de los niveles de energía del péndulo. El péndulo tiene un punto aquí adentro, que es un punto fijo, que es un centro, digamos. Ese punto fijo, que es una solución, digamos, estacionaria, corresponde exactamente a la solución que consiste en que dejar la masa ahí en esta posición de equilibrio ya no se mueve más. Es una solución estacionaria para todo el tiempo, para todo T, ya se va para todo tiempo, ya se va a quedar ahí. Se basta moverlo un poquito que ya va a empezar a oscilar. ¿Okay? Entonces, estas curvas cerradas corresponden a esas oscilaciones que son curvas periódicas en el espacio de fase. Y mientras uno más inclina esta pelotica, más energía inicial ya tiene, más energía potencial ya tiene, entonces ya va a partir, ella va a tener más energía para hacer oscilaciones cada vez más grandes. Y cuando uno llega aquí arriba, aquí aparece otro punto crítico, que es este que está acá, que es otro nivel de energía. Entonces ese punto crítico es un punto crítico altamente inestable, porque uno empuja un poquito para la derecha o para la izquierda y ya esa órbita no vuelve a pasar nunca más por ese punto crítico. Es como si fuera un punto de críticos de silla, digamos. ¿Okay? Y las órbitas que están por encima de ese punto crítico, para las que tienen más energía que ese nivel crítico, digamos, de la silla, son las órbitas en que, digamos, si uno parte, por ejemplo, de esta masa de aquí, le da un empujón inicial enorme, una velocidad inicial muy grande a esa masa. Entonces esa masa va a quedarse dando vueltas aquí eternamente y genera soluciones periódicas que son estas curvas que están aquí arriba. Y mientras más energía, pues la curva periódica tiene más energía.
Y esto es más o menos el esquema. Pero ese nivel crítico de Mañé que yo le definía antes, el nivel crítico de la singularidad, el nivel de la singularidad, el nivel de energía de la singularidad. ¿Ok? Y entonces ustedes ven que aquí debajo, si una subvariable lagrangiana minimizante es un gráfico, entonces debajo del nivel crítico no existen subvariables lagrangianas minimizantes, porque aquí debajo del nivel crítico ninguna de esas curvas se proyecta proyectivamente sobre la base. La base sería ese segmento aquí que es el círculo, ¿no? Para que sea un gráfico en particular tiene que ser la proyección vertical, tiene que ser proyectiva, y debajo del nivel crítico nunca lo es. Por sobre el nivel crítico ahí siempre lo es un difamorfismo, porque esas curvas cerradas aquí ya son todas gráficas. Entonces más o menos la descripción en el caso del péndulo de lo que yo les quería decir y lo que pasa con los gráficos lagrangianos. Entonces le voy a hacer un survey rápido de, digamos, de este lado variacional de la teoría. Comenzó en los años 80, inspirado en la teoría, una teoría que fue también un hito en el estudio de un problema famoso de mecánica llamado el problema de la difusión de Harmon, que fue la teoría de Aubrey-Matter. Entonces, en los años 80, Bialy, Polterovich y Wenger, inspirados en esta teoría de Aubrey-Matter, que estudia minimizantes globales de lagrangianos de tonel, esencialmente, o de twist maps. Ellos probaron que una subvariable lagrangiana, una subvariedad de dimensión 2, un toro invariante, un toro minimizante continuo, ¿no? Que es invariante por el flujo geodésico en una métrica riemanniana definida en el toro de dimensión 2. Eso es un gráfico. Con la hipótesis adicional de que ese toro invariante no tiene órbitas cerradas. O sea, si las órbitas de ese toro continuo invariante por el flujo geodésico del toro, de esa métrica, no tiene órbita cerrada, entonces ese toro él va a ser un gráfico, si él es minimizante. Y hay contraejemplos, o sea, aquí empieza un poco nuestro interés en el problema con Mario Jordan. Cuando uno considera toros lagrangianos continuos, todos toros continuos que tienen órbitas cerradas, uno consigue contraejemplos. Existen toros continuos invariantes que no son gráficos. El tipo de argumento que ellos combinan aquí, que ellos usan aquí, es muy bonito, bien geométrico, está inspirado justamente en la teoría de Aubrey-Matter y en un trabajo famoso de Hedlund, que es uno de los trabajos más bonitos de superficie que yo conozco, que prueba esencialmente, yo voy a mostrar una figura más adelante, que toda geodésica globalmente minimizante en una métrica cualquiera en el toro, ella tiene una recta cerca, o sea, yo voy a mostrar una figura ahora, que las geodésicas minimizantes en una métrica cualquiera en el toro se comportan esencialmente como rectas en el recubrimiento universal. Un trabajo que hicimos con Mario, prueba que la propiedad de gráfico vale cuando inclusive en el nivel crítico de los hamiltonianos, porque del toro de dimensión 2, porque estos argumentos de Bialy, Polterovich y Wenger son argumentos geodésicos. Como yo les dije anteriormente, los argumentos geodésicos ellos solo se aplican moralmente para niveles que son supercríticos, se tiene que tener un nivel de energía alto, la trayectoria. Y entonces en este trabajo nosotros nos preocupamos por qué pasa con la propiedad del gráfico en niveles críticos. Y claro, aquí no suponemos continuidad, aquí suponemos un poco más fuerte, suponemos que el toro, o la subvariedad, el toro invariante es diferenciable. Y entonces en el nivel crítico también se vale la propiedad del gráfico. O sea, si es minimizante, tiene que ser un gráfico. Entonces aquí está una figura que ilustra un poco el trabajo del enunciado de Hedlund. Si uno toma una métrica riemanniana en el toro, digamos que esta sea una geodésica globalmente minimizante. Entonces, ella es caracterizada por lo siguiente: cuando uno levanta esa curva en el recubrimiento universal, existe una constante D, tal que esa curva, ese levantamiento, está a distancia de una recta. Entonces, globalmente esa curva es como si fuera una recta. Es un resultado bastante sorprendente. Y una de las cosas que Matter, Bialy, Polterovich y Wenger probaron es que, más o menos simultáneamente, es que cuando uno toma una geodésica recurrente, que sea minimizante, falta la palabra minimizante,
¿Qué pasó al fin? Bueno, no voy a poder escribir porque esto me está bloqueando. En fin, aquí falta la palabra minimizante. Cuando uno toma una geodésica minimizante que es recurrente, entonces esa geodésica, cuando uno la proyecta, esa geodésica no puede tener autointersección. O sea, la proyección canónica o la proyección vertical restringida a la órbita que genera esa geodésica en el fibrado tangente o cotangente es un gráfico. Es como si fuera la propiedad de gráfico restringida a las geodésicas recurrentes, y es por eso que las propiedades que en los trabajos sobre gráficos lagrangianos aparecen con frecuencia hipótesis dinámicas. ¿Okay? Ahora, bueno, preguntas. Esto más o menos un sorbi corto de lo que se sabía hasta los años 80, 90. Entonces hay varias preguntas naturales que no se puede hacer. Y entonces una de ellas, que es una de las más, digamos, curiosas que uno se podría hacer, es la siguiente. ¿Será que las órbitas, las curvas, las soluciones de la ecuación de Lagrange que generan órbitas que son globalmente minimizantes, ellas tienen direcciones homológicas? O sea, ellas cuando uno, ya voy a definir lo que es eso, pero en el caso del toro, eso corresponde claramente, corresponde claramente al hecho de que las minimizantes están sombreadas por rectas, ¿no? Y hay una generalización de ese hecho para dimensión cualquiera en órbitas o minimizantes que hacen parte de unos objetos llamados medidas de Matter, que fueron unos objetos definidos por Matter, que digamos son claves en la teoría. La segunda pregunta es si la propiedad de minimización de una subvariedad lagrangiana implica algo sobre la topología global, que eso es una cosa que para nosotros, para mí, que sé yo, hasta ahora es un misterio. O sea, topología del tipo, que sé yo, minimizante, ¿será que minimizante implica que es homólogo a la sección nula o que es homotópica o yo qué sé, cualquier cosa de ese tipo? Eso no se sabe. Si fuera verdad, bueno, ya uno podría deducir digamos, la conclusión del lado variacional a partir de la conclusión del lado topológico. Después, una tercera pregunta es si las direcciones asintóticas, si existen órbitas minimizantes en una subvariedad lagrangiana que tienen direcciones asintóticas, entonces, ¿será que todas tienen la misma dirección asintótica? Eso en dimensión más alta tampoco se sabe. Y otra pregunta natural que surge es si se puede estudiar la estructura del conjunto de puntos singulares de la proyección canónica restringida a una subvariedad lagrangiana minimizante o lagrangiana en general. Hay estudios famosos y clásicos de Arnold y Matter sobre su teoría genérica de singularidad. O sea, eso no supone, además de que la subvariedad lagrangiana y que tiene intersecciones y que tiene singularidades, ¿no? La proyección canónica restringida a la subvariedad lagrangiana no supone que esas interacciones son de alguna forma genéricas desde el punto de vista de la singularidad. Entonces, en ese caso se pueden decir, hay teoremas de formas normales locales y tal que describen cómo son las singularidades, pero en general, si esas singularidades no suponen nada extra, esas singularidades pueden ser una cosa bien fea. Entonces, aquí les cuento un poco sobre un resultado reciente con Mario Dorce que salió en una revista, creo que escrito en Continuous Dynamical Systems recientemente. Uno puede probar que el conjunto singular de la proyección canónica restringido a una subvariedad lagrangiana compacta, invariante, es una especie de sección transversal ramificada para el flujo hamiltoniano. O sea, uno se imagina, es decir, en la teoría genérica, muchas veces se prueba que las singularidades, cuando hay singularidades, estas singularidades, ellas definen secciones locales transversales al flujo hamiltoniano. Entonces, cuando uno retira la hipótesis genérica, lo que uno más puede decir, lo que más se puede decir es que existen secciones locales que son ramificadas. ¿Cómo les podría yo? No me aparece. Uy, ¿qué pasó? Se me fue la imagen. ¿Ustedes están viendo la imagen todavía?
Sí, aquí la vemos, solo que Sí, entonces aquí a mí se me como que se desapareció. achicó un poco la... Sí, déjame ver un momentito. Porque voy a parar de compartir y voy a volver a compartir Ok. porque se me perdió se me perdió la imagen. Aquí. Ok, ahora están bien. Sí, Bueno, entonces lo que le estaba diciendo es que lo que pasa es que iba a dibujar y no sé por qué ahora tengo un problema que no puedo dibujar sobre la... Ya va. Ah, no, sí, ahora sí. Entonces, o lo que sería una sección ramificada, una sección local ramificada para el flujo es una cosa así. Una sección transversal, digamos, sería, digamos que el flujo está en una superficie, ¿no? Entonces, una sección transversal es una curva, ¿ok? Aquí el flujo viene así. Entonces, una sección ramificada es una cosa así. Aparecen un montón de curvas, no son, como ramos, ¿no? Y el flujo siempre transversal, ¿ok? Transversal topológicamente, quiero decir. Eso es más o menos, eso es un resultado interesante que nos permitió después probar también con una hipótesis dinámica, que si en una subvariable lagrangiana minimizante, todos los puntos son no errantes, una hipótesis dinámica. Entonces, la subvariable, de hecho, es un gráfico de la proyección canónica. ¿Ok? Hay varios resultados de, en fin, de Matter, Marico de Arnaud, en fin. Este es un área que tiene mucho interés en la teoría, digamos, o sea, con el surgimiento de la teoría de Oberimater ha ganado un interés así, tiene un interés especial de los grupos que trabajan en dinámica conservativa. Otro resultado reciente que salió este año en manuscrita matemática, también con Mario, dice lo siguiente: si una subvariedad lagrangiana, un toro lagrangiano invariante, por flujo geodésico, digamos, una métrica riemanniana en el toro, contiene una curva rectificable que tiene homología totalmente irracional, entonces el toro lagrangiano es un gráfico. Le voy a hacer fíjense que este teorema no tiene una hipótesis realmente dinámica, ¿no? O sea, dice, bueno, la hipótesis dinámica es que el toro es invariante por el flujo geodésico, pero la hipótesis sobre sobre la topología, digamos, en la variedad, es que contiene una curva rectificable que tiene homología totalmente irracional. Y esta curva podría no ser una órbita, una curva cualquiera. Solo que tiene que tener esta condición de que tiene homología totalmente irracional. Entonces, el flujo lagrangiano, la subvariedad lagrangiana es un gráfico de la proyección canónica. Entonces, le voy a definir lo que es la homología asintótica o el número, homología, sí, la homología asintótica, justamente. Si uno toma una curva aquí en el toro, digamos que la curva es esa curva verde que está aquí, ¿no? La curva comienza en sigma 0 y termina en sigma t. ¿Sí? Es una curva definida para todo R, una curva que tiene rectificable con longitud infinita. Entonces uno para cada t cierra la curva poniendo, digamos, una geodésica minimizante entre sigma 0, el punto inicial, y sigma t. Y eso da una curva cerrada, uno la levanta al recubrimiento universal, da esa curva verde aquí y ese pedacito negro que está aquí arriba, que es para completar digamos, el levantamiento de la curva cerrada. Y ahora uno considera la recta que une sigma 0, va a tomar sigma 0 como un punto base en el origen, digamos, del sistema de coordenadas. Y un vector aquí, hasta que tiene como el otro extremo, el extremo final del levantamiento de la curva. Entonces, lo que se llama la homología asintótica es sigma, aquí está el corchete, que es el límite de ese vector BT dividido por T. O sea, imagínense que ustedes levanten una curva que es toda enrollada, levantan la curva por pedazos, ¿no? Cortando la curva, aproximando la curva como por curvas cerradas cada vez más largas, ¿no? Entonces esas curvas se van a levantar en curvas cada vez más largas en el recubrimiento universal y eso va determinando vectores que comienzan en el origen y terminan en los puntos finales de la curva. Esos vectores podrían oscilar muchísimo, ¿no? En el recubrimiento universal. Entonces uno dice que cuando ese límite de esos vectores existe, entonces la curva tiene una homología asintótica. Y la homología asintótica es totalmente irracional cuando los coeficientes de esta homología, por los coeficientes de este vector, digamos, en una base del espacio, identificando la homología con Rn, ¿sí? Porque eso es lo que es en un todo, ¿no?
Entonces, cuando los coeficientes son racionalmente independientes, o sea, cualquier combinación lineal de de las coordenadas del vector por coeficientes racionales tiene que ser una combinación lineal nula. Por ejemplo, una recta en el plano con inclinación irracional es un vector en el plano que tiene dirección totalmente irracional. Entonces, fíjense que esta hipótesis es una hipótesis que no incluye, o sea, en el teorema, esta curva sigma no tiene que ser una curva integral, no tiene que ser una órbita, ni el hamiltoniano o una solución de la ecuación de Lagrange. Simplemente una curva contenida su variedad lagrangiana. Y eso implica la propiedad del gráfico. ¿Okay? Y este es un trabajo que ya para terminar, que estoy haciendo con Alfonso Sorrentino, que fue un alumno de máster, está en Roma, es que justamente estudiar cómo sería la estructura de las direcciones homológicas digamos, de las órbitas que están en los soportes de las medidas de máster. Como les observé anteriormente, hay una cierta clase de órbitas contenidas en sobriedades lagrangianas minimizantes que sí tienen una dirección homológica bien definida. O sea, a uno lo que le gustaría probar es que esas direcciones homológicas son únicas de alguna forma, pero resulta que no es verdad. O sea, eso es fácil conseguir contraejemplos inclusive en gráficos lagrangianos, que es una parte que son, o sea, la conjetura es que todo gráfico minimizante sea un gráfico, toda su variedad lagrangiana sea minimizante sea un gráfico. Pero inclusive se pueden conseguir gráficos, ejemplos de gráficos donde esas direcciones homológicas, qué sé yo, cubren prácticamente todo el plano, digamos, todo RN, yo qué sé. Entonces, el teorema que estamos trabajando es lo siguiente. Cuando uno considera una variedad lagrangiana invariante por el flujo geodésico de una métrica riemanniana en el toro, entonces, la proyección canónica, o sea, el flujo geodésico restringido a ese gráfico lagrangiano es conjugado a una suspensión. Es otra noción dinámica, uno de los ejemplos clásicos, digamos, de sistemas dinámicos que provienen de difeomorfismo. Y no solamente eso, sino que la homología asintótica de órbitas recurrentes en el toro, en el gráfico lagrangiano, está contenida en un cono positivo de la homología con respecto a una norma que se llama la norma estable. O sea, hay una norma no voy a explicar cuál es, pero no es difícil de ver, que está definida en la homología, digamos, un R, que es un Rn, y entonces hay un cono positivo que contiene todas las direcciones homológicas. ¿Ok? Le voy a mostrar una figura para terminar, que es esto. O sea, entonces, en un gráfico lagrangiano, lo que pasa es lo siguiente. Invariante por el flujo geodésico de una métrica, lo que pasa es lo siguiente. Las direcciones homológicas están contenidas, por ejemplo, en este cono. Este aquí, este es un cono, o sea, es diferente. En el plano sería una región que está, digamos, limitada, acotada por dos rectas que pasan por el origen. Una región que está entre esta recta que está abajo y esta recta que está arriba. En RN hay diferentes tipos de conos, pero bueno. Digamos, en el plano, para ilustrar solamente, para tener una idea de la cosa, un cono para mí es esto. Y entonces las direcciones homológicas de las órbitas o de las órbitas recurrentes del toro lagrangiano, verá que es un gráfico, cuando existen, están contenidas, tienen que estar contenidas en un cono. O sea, no puede haber, las direcciones homológicas no pueden ser, no puede haber una locura de direcciones homológicas de curvas recurrentes. Entonces no puede haber curvas que tengan direcciones homológicas, por ejemplo, contenidas en esta parte del plano. El hecho de que sea un gráfico obliga como que a todas las órbitas a que en el caso que tengan alguna dirección homológica, hay un vector, hay una componente de esa dirección homológica que se proyecta no trivialmente en un vector que yo estoy llamando aquí sigma, que es un vector determinado por la suspensión, digamos, la suspensión que yo enuncié en el teorema. Que existe un vector sigma tal que todas las direcciones homológicas se proyectan, digamos, positivamente en este vector sigma. ¿Okay? Es como que si las minimizantes obedecieran una cierta orientación, una dirección, ¿ok? No pueden ser muy locas en el recorrimiento universal. Y hay contraejemplos, por ejemplo, simpáticos, que para flujos que no son geodésicos, por ejemplo, hay unas familias interesantes de lagrangianos que Mañé definió que se llaman, bueno, la gente lo llama, ahora los especialistas lo llaman lagrangianos de Mañé, que son lagrangianos que son definidos así. Uno toma un campo vectorial en la variedad y define el lagrangiano como la norma de cualquier vector B menos el campo vectorial.
en el punto P. Entonces uno puede probar que las órbitas de ese campo vectorial en la variedad son órbitas, generan órbitas del flujo de Lagrange que son minimizantes. Y entonces para tener, digamos, contraejemplos de comportamientos, digamos, de homología asintótica que uno quiera, puede agarrar un flujo en la variedad que tenga órbitas tan locas como uno quiera, por ejemplo. Entonces, o sea, y eso pasa en el nivel crítico, porque uno muestra que las órbitas de ese campo vectorial generan órbitas de la ecuación de Lagrange en el nivel crítico del hamiltoniano asociado. Entonces, en el nivel crítico no se pueden aplicar argumentos geodésicos. Lo que estamos haciendo aquí con Alfonso es que sobre ese nivel crítico, entonces ya el conjunto de direcciones asintóticas se restringe a un cono positivo. ¿Ok? Y yo creo que ya terminé y muchas gracias y disculpen que me pasé como 5 minutos, creo. No te preocupes. Gracias, Rafael. Ok. Aplausos. Sí. Vamos a aplaudir. He debido poner gracias en español, pero bueno. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere hacer una Mira, pregunta, yo un solamente comentario? tengo una Ajá. y vamos a hacer la pregunta corta porque tengo que hacer la semblanza a Arturo. Sí. Pero bueno, esta cosa la estudié en el doctorado y bueno, me dediqué ahora a la historia de matemática y a relacionar recurrencias. Pero yo me Sí. acuerdo que por lo menos en el libro de el Sharp habla de la fibración de Hopf. Y me acuerdo Sí. cuando Popper nos dijo, Sí. ahora que me diferencial había un flujo ahí todo loco de órbitas que nunca se intersectaban. Así, dentro de mi total ignorancia, porque nunca trabajé con hamiltoniano, aunque es bellísimo, no lo niego, pero la fibración de Hopf puede ser uno de esos casos raros. Tú dices que ustedes No. se encontrarían con esto o no tienen Sí, nada. pues, fíjate, por ejemplo, la fibración de Hopf, ella modela el flujo geodésico de la esfera redonda. O sea, la fibración de Hopf es una fibración de S3 por Eso, curvas cerradas, ¿no? Que son eso. círculos, ¿no? Todas las fibras son círculos. Entonces es un modelo, o no sé si exactamente es ese o a menos recubrimiento, del flujo geodésico de la esfera redonda. Todas las geodésicas son los círculos máximos, ¿no? Entonces resulta que ese es un caso en el que no hay minimizantes, porque los círculos máximos no son minimizantes globales. O sea, el círculo máximo tiene la propiedad de que si tú tomas dos puntos que son muy cercanos, que están contenidos, digamos, en una mitad de un círculo máximo, ahí esa mitad es minimizante. Pero si tú tomas puntos que están, digamos, ponte que divides el círculo máximo en la parte superior e inferior, tú estás en el plano, vamos a hacer un dibujito aquí. Ponte que tienes un círculo máximo aquí y lo divides por el ecuador. ¿Ok? Entonces tú tomas dos puntos aquí arriba en el hemisferio superior, digamos, este segmento del círculo máximo es minimizante, pero este no. Claro. Y ambos son geodésicos. Claro, pues un porte de Entonces círculo máximo. no hay un círculo máximo que sea globalmente minimizante. Ok. Hay un problema de unicidad y que... Hay un problema exactamente. Dados estos dos puntos son unidos por dos geodésicas, y estos dos puntos que están aquí, por ejemplo, los del Ecuador, son unidos por dos geodésicas minimizantes. Claro. Porque este es minimizante porque tiene la misma longitud, porque tiene longitud mínima entre estos dos puntos, y esta de abajo también. Claro. Entonces, en el caso de las minimizantes globales, puede haber, claro, en el caso de las minimizantes globales, si esta es una minimizante global y tú tomas dos puntos, existe una única minimizante global que los une. O sea, si tú tomas cualquier otra curva aquí, entonces esa curva tiene longitud estrictamente mayor que esa. Claro. Entonces, eso, la esfera es un caso típico, es un contraejemplo típico. Claro. No se aplica. Por el rollo de Estoy la diciendo. unicidad de las curvas integrales. Claro, porque no hay, Sí, sí, sí. porque los círculos máximos no Está son precioso minimizantes. ese con ejemplo del efecto. Gracias. Sí. Bueno, ya será todo. Okay. Pero bueno, si no hay más preguntas, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Espera. Gracias. Espera aquí. Yo tengo una pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí. En el primer slide. En el primer slide, a ver, Sí. primero. Sí, el primero.
O sea, el título. Ah, en segunda entonces. Ok. Esa curva C solamente debe ser continua, ¿no? No debe Sí, tener, continuo, sí. no necesariamente debe ser regular. Y la No, no, conclusión no. es, y la conclusión es que ella es Lipschitz. Exactamente, exactamente. Es uno, Ya. uno de los resultados más bonitos, uno de los resultados más interesantes de Virgo. Y O sea podría que obtener regularidad de alguna forma. yo creo que, o sea, a partir de los argumentos variacionales, no. Ya. Es más, y este tipo de resultados se extiende para gráficos lagrangianos. O sea, supongamos de que tú tengas un gráfico lagrangiano que sea continuo. Entonces tiene que ser Lipschitz. O sea, la propiedad de ser minimizante. Sí. O sea, un gráfico es minimizante. La propiedad de minimización implica la Lipschitz, la propiedad de Lipschitz. O sea, Sí. la curva, el Ok. hecho de que haya este principio minimizante, minimización aquí de la acción lagrangiana, mejora un poco la regularidad de la curva, pero no la mejora mucho. Y allí donde dice las órbitas sobre C, sobre la Sí, curva, son los pedazos de la curva que son minimizantes. claro, el asunto es que yo no expliqué mucho lo que significaba ese principio de acción, lagrangiano, esta función generadora. Esta función generadora, ella define una especie de lagrangiano definido en las sucesiones de puntos sobre el círculo. ¿Okay? Entonces, esto es por lo siguiente, porque, bueno, más o menos la idea. Si este es el círculo que está en el anillo, entonces esta propiedad de la aplicación de twist permite escribir la órbita de cada punto como una función apenas de la primera coordenada. Como por el teorema de la función implícita, uno puede poner esta función en función de la primera. ¿Okay? Y entonces uno genera órbitas a partir de puntos aquí en el círculo. ¿Okay? Entonces lo que se considera como funcional, como lagrangiano, digamos, de una sucesión, suponte que tienes ahora una sucesión cualquiera, x1, x2, x3 aquí. Estoy en la base del anillo. ¿Okay? Entonces, suponte que consideras para una sucesión, digamos, de n puntos aquí en el círculo, consideras la suma de esta función definida en que está aquí, x1, tiene un punto, digamos, y1, asociado aquí, que digamos que este sea el punto x1, y1, eso que es que es un punto inicial, después viene déjame hacer un dibujo un poco más grande. Suponte que este sea x1, y1 y esto sea f de x1, y1. Entonces, agarras cualquier curva aquí, le integras con respecto a esta forma, entonces te da un número que no depende de la curva. ¿Okay? Entonces, eso lo haces para cualquier sucesión de estas. Para todos los elementos de la sucesión. Agarras la suma de esas cosas. Eso define el lagrangiano. Entonces, resulta que ese lagrangiano es minimizante si, solo si, este x2 corresponde a la primera coordenada de la imagen de f de x1, y1. El x3 corresponde a la primera coordenada de, si tú continúas después, y así sucesivamente. Eso es una cosa bien bonita. Entonces, como si las órbitas de las órbitas dentro de la curva invariante fueran geodésicas, una cosa así. Usted habló de un teorema de Hepling, que es cuando De levantaba Sí. las geodésicas del toro por la proyección. Ok, ya va. Sí, que ellas están limitadas por dos rectas. Sí. ¿Esa curva es como un gráfico o ella puede autointerceptarse? Justamente, o sea, imagínate que esta curva que está aquí, ella tiene asociada una órbita del flujo de Euler-Lagrange, ¿ok? Que está en el espacio tangente. Entonces, esa curva, como no tiene autointersecciones, quiere decir que cuando tú consideras la proyección vertical o canónica de esa curva, aquí es una órbita de un flujo, entonces aquí no hay autointersecciones, ¿ok? Esta sería la curva gamma t, gamma prima, ¿no? Entonces en el espacio tangente. Entonces, como esta curva, cuando la proyectas por la proyección vertical, lo único que ves es esto, y esa curva no tiene autointersecciones. Entonces, esa proyección restringida de esa órbita es un gráfico. ¿Okay? Entonces, la idea de Viale, Polterovich y Bange para probar que un toro continuo y minimizante es un gráfico, es ver primero, aplica el teorema de Poincaré-Bendixson,
para probar que, bueno, el toro tiene una sección transversal. Ese flujo restringido al toro tiene una sección transversal. Y entonces, por el teorema de Poincaré-Bendixson en el toro, el conjunto límite es un único conjunto minimal. Eso quiere decir que existe un conjunto minimal de órbitas en ese toro minimizante, que son órbitas, hay una órbita densa porque toda órbita es minimal, o sea, el conjunto es minimal, y las órbitas son recurrentes. Y entonces esta propiedad de recurrencia y de minimización implica que todas las órbitas en el conjunto minimal son gráficos. ¿Okay? Entonces, después lo que hacen ellos es estudiar qué es lo que pasa, porque en el teorema de Poincaré-Bendixson aparecen cosas así. Tú tienes la órbita, el conjunto minimal, y en el medio, dentro del conjunto, en el complemento del conjunto minimal aparecen unas componentes errantes, ¿okay? Que son estas que están acá. Entonces ellos lo que prueban es que en las componentes errantes tampoco puede haber intersección en la proyección canónica. O sea, en las componentes errantes, ellos lo que prueban es lo siguiente esencialmente: en el complemento de toda componente errante, el diámetro de la componente no errante tiene que tender a cero. O sea, una componente errante no puede tener un tubo allá adentro, un contenido con un diámetro interior estrictamente mayor que cero. El diámetro tiene que tender a cero. Entonces, suponte que tú tengas una intersección entre dos órbitas de tu variedad lagrangiana en un punto en esa cosa, ¿no? Entonces, ellos prueban lo siguiente: esas dos geodésicas tienen que mantenerse dentro del complemento de esa región, y esta intersección implica que ellas no se pueden aproximar arbitrariamente, porque ahí surge una contradicción con la minimización. Eso lo puedo, déjame ir al final para probar, para hacer un esquema de eso. A ver si puedo poner una más. No blanco aquí. Supongo que tú tengas ahora, entonces, dos geodésicas que se intersectan, que son minimizantes y que se aproximan arbitrariamente en el futuro o en algún momento. ¿Okay? O sea, para infinitos t ellas se aproximan tanto como tú quieras. Entonces resulta que puedes tomar un atajo. Puedes ir de aquí para acá y después de aquí para acá hasta llegar a este punto, digamos. Entonces, por este atajo vamos a tomar voy a hacer un poco más grosero la intersección. Que tienes una cosa así. Y aquí se aproxima mucho. Entonces aquí tomas un atajo, literalmente como si fuera una geodésica. Porque si tienes un ángulo, la suma de esta longitud y de esta longitud es mayor que la suma de esta longitud. Entonces tú vienes de este punto hasta acá por esta curva. ¿Ok? Y después vienes de este punto hasta acá por esta curva. ¿Ok? Entonces, esta que está aquí se supone que es minimizante, la que está abajo, ¿no? Sí. ¿Ok? Y la longitud de esta que está acá arriba es la longitud de este atajo más la longitud de esta, que tú puedes comparar con la longitud de este pedazo, ¿no? Y ahí hay un pedazo que tiene casi la misma longitud que este, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí tomas un atajo que te permite decir que la curva que está aquí arriba, que es una geodésica, digamos, por partes, tiene longitud estrictamente menor que esta que viene por debajo. Porque tú sustituiste, digamos, este segmento que está aquí, que tiene la misma longitud que este, por este que está aquí, que tiene mucho menos longitud, que tiene menos longitud. Entonces este argumento lo usan ellos para probar que las geodésicas que extienden al conjunto límite en este toro minimizante también tienen que ser simples, o no puede haber intersecciones entre ellas. ¿Okay? Y estos son argumentos que aparecen en la teoría de Obrimater. Entonces se puede generalizar para Lagrangiano. Y ya por último, usted mencionó un resultado que tiene con Sorrentino. Ya, Sí. ya es teorema, ya tiene pruebas. Sí, sí. Porque Está más o menos escrito. Sí. Porque es curioso, porque en la variedad toda el flujo debe ser con una suspensión de... Sí, ese es un resultado interesante, porque una manera de fabricar gráficos invariantes, eso le digo que Anthony está tomando un curso de mecánica lagrangiana conmigo, entonces, por eso que está haciendo esa pregunta.
Así que probablemente en el futuro veremos que una manera, digamos, una manera de obtener ejemplos de gráficos lagrangianos es tomando suspensiones de isomorfismos por flujo. O sea, flujos que son suspensiones de isomorfismo. No puede definir métricas riemannianas en las suspensiones de tal manera que el flujo de la suspensión resulta ser un conjunto de geodésicas minimizantes. Y uno lo que prueba aquí es más o menos la recíproca de eso. O sea, si uno tiene un gráfico lagrangiano en el toro que es minimizante. O sea, un gráfico lagrangiano es minimizante. Sin singularidades, entonces de hecho el flujo restringido a eso, su variedad, ese gráfico, el flujo de Lagrange, es conjugado a una suspensión. Gracias. Bueno, ¿Alguna entonces, otra? Espera, Tomás, no sé qué pasa. tengo que buscar Tomás. No, está apurado, Algo. tiene cosas que Tengo que hacer. buscar el chamo. Tengo que el chamo, pero ¿Alguna también lo voy a otra, dejar pasar Arturo. alguna otra pregunta o comentario? No. Si no hay, entonces vamos a agradecer a Rafael. Ok. Bueno, gracias Y por la atención pido y la para paciencia. que, no, imagino. Y pido para que no se retiren porque Tomás va a decir unas pequeñas palabras. Ok. Ahora sí, Tomás. Ok, gracias. Voy a parar de compartir, ¿ok? Tranquilo, yo me encargo de eso. Ya. Bueno, bueno, recibimos la triste noticia reciente del fallecimiento de Arturo Reyes, este caballero que está aquí. Él es Ventura, el actual decano de la facultad. Y bueno, nada, fue una muerte lamentablemente en unas condiciones muy dolorosas, un accidente de tránsito que bueno, lamentablemente por falta de asistencia médica en los hospitales públicos de Venezuela, falleció. Nuestro querido, entonces, bueno, no voy a ser tan largo, solamente voy a, no sé por dónde empezar pero más bien hablar de cosas personales y más o menos hablar un poco del legado que dejó Arturo en la escuela de la UCB. Vamos a comentar cómo lo conocí. Pues. Lo primero que yo tengo que decir es que Arturo nunca fue un profesor mío completo, cosa que lamentaré toda mi vida, pero él me dio una suplencia de geometría 2, que es el curso de geometría analítica, porque mi profesor estaba en ese momento en Estados Unidos y Arturo se quedó con nosotros hasta el primer examen, el primer parcial, un tercio del semestre. Pero bueno, sí me dio clase, pero como suplente. Tengo que confesar que me cayó muy mal porque no lo conocía con su tono más o menos amenazante, ¿no? Y todo eso. Pero luego poco a poco fui conociéndolo mejor, ¿no? Fui descubriendo que detrás de ese tono así, medio contestatario, medio anecdótico, había un alma muy pendiente de todos en la escuela, ¿no? Luego, bueno, más adelante, cuando defiendo la tesis de licenciatura, lo invito un par de veces a la casa y bueno, de verdad con él tuve una gran amistad. Pero para hablar un poco de él, bueno, digamos, él daba los cursos de topología en el TEFORMA, impulsó nuestro también querido Diomedes y también hizo libros de topología para la Universidad Nacional Abierta, muy buenos, ¿no? Él tenía un interés por la formación matemática en el departamento y le pedí más información a Henry sobre su importancia en el posgrado. Bueno, un correo largo, no lo voy a leer, pero el contexto de lo que me dice Henry en el correo es a finales de mediados de los 60 hasta los 70, la escuela estaba creando, ¿no? Entonces
no existían los grupos de investigación, los profesores eran todos importados, de ahí llegó Nietzsche, por ejemplo, etc. Y entonces, muy pocos de los estudiantes de aquel entonces tenían la oportunidad de formarse. Y o se iban al exterior, pero regresaban, pero no había en el departamento un posgrado. Entonces, el papel de Arturo fue esencial en asegurar que los grupos políticos internos de la facultad, independientemente de su tendencia, apoyaran la creación del posgrado. Y Henry dice en la explicación que yo le pido más del correo que su papel fue vital en esa empresa, ¿no? Leo esta parte nada más. Si Arturo no hubiese sido la voz cantante, el proyecto habría quedado estancado. Dice que no hubo fricciones, más o menos. Bueno, siempre cuando se propone algo nuevo hay resistencia, pero eventualmente la motivación de los instructores que se inscribieran en la maestría, luego en el posgrado, en el doctorado y hacer la investigación, bueno, a una escuela que en general, a una facultad, perdón, que en general no tenía esa exigencia, era lo más difícil, y Arturo fue crucial en esa consolidación del departamento, del posgrado. Pero bueno, ese es el legado que apoyó desde antes y seguramente los otros que lo conocieron también. Aquí tengo una cita, no copy, que Goyo recientemente lanzó por el grupo. Entonces voy a hacerme solidario de lo que dijo Goyo en el grupo, ¿no? Goyo decía en su mensaje que él le dice a los estudiantes no copien, y eso era algo típico de Arturo, ¿no? En la suplencia de geometría analítica, él nos decía, cuando tienen que copiar, que en el examen nadie copia, y cuando me tienen que prestar atención, todo el mundo copia, ¿qué les pasa, no? Entonces yo suelo también usar eso un poco en mis clases cuando estoy explicando algo importante, algo que yo le digo a los muchachos, por favor, pongan el lápiz un momento en el escritorio, van a copiar, pero por favor mírenme. Y eso creo que Arturo también me lo yo creo que de una u otra manera, uno es el resultado de todos sus profesores y uno es la creación de un esfuerzo de colaboración de muchos profesores en los distintos cursos que uno toma, y bueno, al final uno es eh, el resultado de lo que cada profesor deja en uno. Pero yo creo que ese estilo de Arturo, anecdótico, chistoso, contestatario, siempre lleno de anécdotas, con una formación matemática impresionante, creo que me influyó de una u otra manera. Arturo era políticamente incorrecto, o sea, era directo y grande, y eso le causó muchas enemistades. Recuerdo un día subiendo a la escuela, teniendo una discusión, pero a fuego abierto era una señora, ahorita no recuerdo quién es, pero era una discusión intensa y ese era su estilo, porque decía las cosas tal cual como las sentía, y eso caía mal a mucho. Tenía un gran corazón. Recuerdo que cuando Karel y yo éramos novios en Mérida, Karel me dice, mira, ahí se está acercando un señor sonriéndote, mi amor. Entonces cuando me volteé a ver a Arturo, él se retiró a Mérida, viví un tiempo allá, y bueno, le presento a Karel, y no, y yo después me casé con Karel, y Arturo vivió en Mérida un tiempo, pero bueno, de verdad que me tenía mucho aprecio, y yo también. Aquí hay un episodio que me pasó en la maestría, muy feo. Estaba muy nervioso. Yo creía que mi incorporación al departamento se iba a ver comprometida después de presentar la tesis de maestría. Entonces yo me acuerdo que Arturo un día me agarra y me dice, Tomás, vámonos para a donde sea, amigo, no vamos, móntese en el carro, vámonos aquí. Y me llevó a los Palos Grandes y se quedó conmigo 3 horas tratando de calmarme.
y dándome consejos. Pero me dijo algo que después fue profético. Me dijo, Tomás, mira, cuando tú surjas, tu tutor lo vas a ver. Y mira, Arturo parece medio bruto. Efectivamente fue así. La forma como mi tutor de maestría sale del departamento fue vergonzosa y luego yo me consolido como uno de los profesores del departamento que lideró en su momento la escuela y bueno, en fin. De verdad que eso me impresionó muchísimo, la capacidad de ver más allá, ¿no? Que tenía. Y en el aspecto personal, con una crisis familiar que tuve también, casualmente, con Arturo aparecía cada vez que yo tenía problemas. Se quedó conmigo en la langosta. Tranquilo, Tomás. Si lamentablemente llega a pasar, bueno, trata de hacer esto y lo otro. Después, bueno, la crisis se superó, afortunadamente, y coincido con él en la escuelita, ¿no? O sea, en Mérida estaba la escuela venezolana de matemática y la escuela venezolana para la enseñanza de la matemática, de la que Arturo fue asesor permanente junto a Pedro Alzo. Yo conozco a Carelli cuando voy a la escuelita en el año 2000 como estudiante y luego regreso a dar un curso de aplicaciones de la geometría y Arturo está dando un taller, me acuerdo que era. Y me pregunta, mi hijo, ¿y qué pasó? Por fin, no, se solucionó. Ah, qué bueno, mi hijo. O sea, está pendiente de todo el mundo. Cuando me gradué, mamá lo invita a casa un par de veces. Y yo me acuerdo que tenía una botella de Swinger. Mi papá había dejado ahí del divorcio con mi mamá. Y yo le sirvo pues, un traguito, agua, Arturo está encantado. Entonces después en la calle, en la facultad, le decía a la gente, la mamá de Tomás cocina sabroso, pero el whisky que tiene Tomás es mejor. Entonces cosas así. O sea, era demasiado pintoresco, era un personaje único. Eh, Otra anécdota, me acuerdo que le dan su oficina, claro, porque yo creí que él fue jurado de mi tesis de licenciatura, pero en ese momento él tenía un accidente y se fractura la muñeca y andaba con eso ahí. Y el consejo me dice, Tomás, mira, vamos a dejar Arturo tranquilo, no te condiciones. Y yo sé que tú lo quieres mucho, pero no está en condiciones para ser jurado. Está bien. Y después pidió la jubilación. Pero entonces se va, pues se jubila y deja la oficina y se la damos a Emanuel. Entonces, ayudando a Emanuel a acomodar los estantes, de repente cae su título de licenciatura firmado por Bianco. Y yo digo, mira esto, y yo lo recojo, mira, tu título lo tengo yo, vale. Ah, sí. Bueno, entonces se lo devuelvo y bueno, tengo esa anécdota bonita que recordar. Y bueno, ya para cerrar esta foto que están viendo ustedes con pintura, me la pasa Wilfredo por WhatsApp, más o menos como en junio. Venía Arturo de dar una conferencia en la facultad y no entendí que previamente en Mérida estaba dando cursos de aplicaciones en la matemática, a pesar que se dedicó a la topología algebraica y la charla de Rafael de una manera honra la memoria de Arturo. Claro, Rafael hace más cosas. Dinámicas lagrangiana, Arturo hacía más topología algebraica, pero hay una conexión ahí. Me dicen que las dos charlas, las de la ULA y la de la UCB, eran totalmente aplicadas. ¿Ya? Y luego de esas charlas es que viene el accidente y lamentablemente. Octogenario casi, no, perdón, 82, 80 y pico años. Y bueno, no sabemos qué nos depara el destino. A veces la gente se nos va de forma inesperada, como soy Arturo,
Y estaba bien, que es lo más triste, ¿no? O sea, tenía algo su dolencias de personas ya de avanzada edad que seguramente las tenía. Se veía bien, pues. Y bueno, nos dejó hace 2 semanas aproximadamente, creo. Pero lo que nos deja a todos los que lo conocimos y todos los egresados de la central eh, es la consolidación del posgrado, su estilo único y su personalidad incomparable, su maestría a la hora de dar clases y esa capacidad de amar incondicionalmente, estando pendiente de todo el mundo, sin excepción. Pero bueno, ese es Arturo. Y bueno, un buen viaje. Eso es todo. Gracias, Tomás. Tenga un buen viaje, Arturo. Bueno, que descanse en paz. Realmente qué pena. Yo no lo conocí, pero realmente por las circunstancias que ustedes cuentan que falleció fue terrible. Qué pena. Creo que pues, para la grabación, ¿no? Ah, sí, quería que quedara en la grabación. Vamos a parar el live.